Bienvenidos a una dosis jurídica de preparación para el examen complexivo. En esta ocasión vamos a hablar sobre las partes procesales, la capacidad procesal, la citación y la notificación. Empecemos por las partes procesales. ¿Esto a qué se refiere? A que cada una de las partes que por voluntad, interés o determinación legal intervienen en un acto o proceso judicial o extrajudicial. Estas partes procesales dentro del Código Orgánico General de Procesos son la parte actora, que es quien presenta la demanda, ¿cierto? Y la parte demandada es contra quien se presenta la demanda. Ahora, tanto la parte actora como la demandada pueden ser personas naturales, personas jurídicas, comunidades, pueblos, nacionalidades o colectivos, tomando en cuenta que a la naturaleza no se la puede demandar. Adicional, cuando se demande al Estado, también hay que demandar a la Procuraduría General del Estado. Dentro de las partes procesales, tenemos lo que es el litis consorcio y las tercerías. ¿Qué es el litis consorcio o dónde tiene lugar el litis consorcio? El litis consorcio tiene su lugar en el momento de la presentación de la demanda. Habrá litis consorcio cuando en la demanda se señalen como demandantes o como demandados una pluralidad de sujetos que serán parte principal en el proceso a tratar. En cambio, las tercerías son de dos tipos: las excluyentes de dominio y las coadyuvantes. Las excluyentes de dominio se refiere a las que un tercero pretende en todo o en parte ser declarado titular del derecho discutido, mientras las coadyuvantes significa que un tercero tiene con una de las partes una relación jurídica sustancial, a la que no se extienden los efectos de la sentencia, pero que puede afectarse desfavorablemente si dicha parte es vencida. Al hablar de la capacidad procesal, vamos a referirnos a los incapaces absolutos y a los incapaces relativos. ¿Quiénes son los incapaces absolutos? Aquí tenemos a los dementes, a los impúberes, a las personas sordas que no se puedan hacer entender de forma verbal, escrita o por señas. En cambio, los incapaces relativos son los menores de edad, los interdictos de administrar los bienes y las personas jurídicas. Dentro de esta clasificación de las personas por edad, tenemos al infante o niño, que es el que no ha cumplido 7 años, al impúber, que es el varón que no ha cumplido sus 14 años de edad, y la mujercita que no ha cumplido los 12. El adulto es el que ha dejado de ser impúber. Al mayor de edad le conocemos el que ya ha cumplido sus 18 años de edad, y el menor de edad es el que no ha cumplido estos 18 años de edad. Tomemos en cuenta que toda persona es legalmente capaz para comparecer al proceso, salvo las excepciones de ley. ¿Y cuáles son estas excepciones de ley? Que los adolescentes pueden ejercer directamente aquellas acciones judiciales encaminadas al ejercicio y protección de sus derechos y garantías. Esto conforme con la ley. Que en los casos en que ciertos incapaces contraigan obligaciones, se admitirá con respecto a estos asuntos su comparecencia de acuerdo con la ley. Que cuando se trate de comunidades, pueblos, nacionalidades o colectivos, tiene que comparecer a través de su representante legal o voluntario. Asimismo, las niñas, niños y adolescentes serán escuchados en los procesos en los que se discuta acerca de sus derechos, y esto no constituye testimonio. Tomando en cuenta estos parámetros, hablamos de que la representación de menores de edad o incapaces hace referencia a los niños adolescentes bajo tutela o curaduría que deben comparecer o comparecerán con su representante legal. Si se halla bajo patria potestad, será representada por uno de sus padres o por sus padres, ¿no? El que no esté bajo patria potestad, tutela o curaduría serán representados por un curador ad litem. Y en caso de que exista un conflicto entre el hijo y los padres, el juzgador será quien designará curador ad litem o curador especial. Al hablar de la representación de personas jurídicas,
deberá ser representada ¿por quién? Por el representante legal o judicial. Asimismo, en caso de que existan acciones laborales, se podrá dirigir contra cualquier persona que ejerza las funciones de dirección o administración. En cambio, la representación del causante significa que los herederos no podrán ser demandados ni ejecutados sino después de que hayan aceptado la herencia. Si no han aceptado la herencia, la demanda se dirigirá en contra del curador de la herencia adyacente, o sea, quien se encuentra hasta el momento administrando la herencia. Al hablar de la representación del insolvente, señala que será representado por un síndico en todo lo que concierne a sus bienes y se le denomina a esta persona muerto civil. El mismo que únicamente tendrá capacidad de comparecer por sí mismo en lo que se refiere exclusivamente a derechos extrapatrimoniales, litigio por patria potestad, tutela y alimentos. Las partes que comparezcan a los procesos deben hacerlo con el patrocinio de un defensor. Si no pueden contratar la defensa legal, sea privada, ellos deben recurrir a la Defensoría Pública. Tomemos en cuenta que siempre que los defensores concurran a una diligencia sin autorización de la parte a la que dice representar, deberán ratificar su intervención en el término que el juzgador señale de acuerdo con las circunstancias de cada caso. Si se incumple la ratificación, sus actuaciones carecerán de validez. Esta disposición no será aplicable a la comparecencia, audiencia preliminar o única en los procedimientos de una sola audiencia a la cual deberán concurrir la o el defensor con la parte. Asimismo, aquí podemos hablar del procurador común. Si son dos o más los actores por un mismo derecho, siempre que no sean diversos o contrapuestos, el juzgador es quien dispondrá que se nombre un curador común dentro del término que se les conceda. Si no lo hacen, el juzgador designará entre ellos a la persona que servirá de procuradora, ¿no? Para esto no se requiere que sea abogada o abogado. Podrá revocarse por acuerdo de las partes o por disposición del juzgador. O sea, esta procuración común se la puede revocar, ¿no? La revocatoria de esta procuración común no producirá efecto mientras no comparezca la o el nuevo procurador. La parte que quede liberada de la procuración por revocatoria podrá continuar con el proceso en forma individual. Enseguida vamos a ver la actividad procesal. Y dentro de esto vamos a hablar de lo que se refiere a la citación. ¿Qué es la citación? La citación no es más que un acto por el cual se le hace conocer al demandado el contenido de la demanda o de la petición de una diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ellas. Esta citación se la realiza en forma personal, mediante boletas o a través de los medios de comunicación. Tomemos en cuenta que si una parte manifiesta que conoce determinada demanda o determinada diligencia o se refiere a ella en escrito o en acto, se consideran citada o notificada. Si el actor ha proporcionado la dirección de correo electrónico del demandado, el juzgador ordenará también que se le haga conocer al demandado por correo electrónico. Pero, ojo, esto no sustituye a la citación oficial. Toda citación deberá ser publicada en la página web del Consejo de la Judicatura. Al hablar de la citación personal, se cumplirá con la entrega personal al demandado y en el caso de personas jurídicas u otras que no puedan representarse por sí mismas a su representante legal. Esto en cualquier lugar, día y hora. ¿Qué pasa aquí? Se le hace conocer el contenido de la demanda, de la petición de una diligencia preparatoria, de todas las providencias recaídas en esta demanda, ¿no? De esta diligencia, el citador tiene que elaborar un acta respectiva, ¿no? Al hablar vuelta de la citación por boletas, ¿qué significa?
que si no se encuentra el demandado, si no se le encuentra el demandado, se le citará por medio de 3 boletas que se entregarán en días distintos, en el domicilio, residencia, lugar de trabajo o cualquier persona de la familia o dependiente. Si no se encuentra a persona alguna quien entregarlas, se fijará en la puerta del lugar de habitación. La citación por boletas al representante legal de una persona jurídica se la hará en el respectivo establecimiento, oficina o lugar de trabajo. Citación a través de los medios de comunicación, estamos diciendo que a la persona o personas cuya individualidad, domicilio o residencia sea imposible determinar, se la citará mediante este modo que es los medios de comunicación. ¿De qué manera? Mediante publicaciones que se realizarán en 3 fechas distintas en un periódico de amplia circulación. De no haberlo, se hará en un periódico de la capital de provincia. Si tampoco hay allí, en uno de amplia circulación a nivel nacional. Como segundo punto, tenemos que también mensajes que se transmitirán en 3 fechas distintas, por lo menos 3 veces al día, en cualquier radiodifusora. El propietario o representante legal de la radiodifusora tiene que emitir el certificado que acredite las fechas y horas en las que se realizaron las transmisiones. Además de esto, para poder acceder a esta clase de citación, hay que realizar la declaración de que es imposible determinar la individualidad del domicilio o residencia del demandado y que se han efectuado todas las diligencias necesarias. La hará el solicitante bajo juramento que se presentará ante el juzgador del proceso. Para el caso anterior, se adjuntará además la certificación de la autoridad rectora de movilidad humana que identifique si la persona salió del país y si es que salió debe constar en el registro consular, ¿no? Si se verifica que es así, se citará mediante carteles fijados en el consulado, en los portales electrónicos consulares oficiales en los que se encuentre registrado a través de correo físico o electrónico. El juzgador no admitirá la solicitud sin el cumplimiento de todas estas condiciones. De admitirla, deberá motivar su decisión. La citación a las y a los ecuatorianos en el exterior, cuyo domicilio se conoce, se lo realizará mediante el exhorto a las autoridades consulares. La citación a los herederos conocidos se citará personalmente o por boleta, mientras que a los herederos desconocidos se les citará a través de uno de los medios de comunicación en la forma prevista en este código. Al hablar de la citación a comunidades indígenas, afroecuatorianas, montubias y campesinas no organizadas como personas jurídicas, se realizará con la entrega de una copia de la demanda de la petición de cualquier diligencia preparatoria o de las providencias recaídas en ella, dirigiéndole a 3 miembros de la comunidad que sean reconocidos como sus dirigentes y por carteles que se fijarán en los lugares más frecuentados. Tomemos en cuenta que estas copias deben estar tanto en el idioma castellano como en el idioma de la comunidad. Las citaciones al Procurador General del Estado se procederán conforme con la ley. Para la citación a los agentes diplomáticos se hará a través del Ministerio o la institución encargada de las relaciones exteriores mediante oficio. Para constancia de haberse practicado la citación, se agregará a los autos la nota en la cual el ministerio o la institución comunique haber remitido el oficio con la fecha de la recepción del mismo. El citador estará impedido de realizar el acto de la citación únicamente cuando los datos entregados por el actor hagan imposible determinar el lugar de la citación. La existencia de defectos puramente formales que sean fácilmente subsanables o que no afecten la determinación del lugar para realizar el acto no serán obstáculos para la citación. La constancia de la citación y responsabilidad del citador
En el proceso se extenderá un acta de la citación con la expresión del nombre completo del citado, la forma en la que se haya practicado y la fecha, hora y lugar de la misma. El citador tendrá responsabilidad administrativa, civil y penal por el incumplimiento. El citador podrá hacer uso de cualquier medio tecnológico para dejar constancia de lo actuado. El Consejo de la Judicatura reglamentará el sistema de acreditación de las personas naturales o jurídicas que deban realizar la citación. Dentro de los efectos que tiene la citación es requerir al citado a comparecer ante el juzgador para que pueda deducir sus excepciones. También constituir al demandado como poseedor de mala fe e impedir que haga suyos los frutos de la cosa que se le demanda. Constituir al deudor en mora según lo previsto en la ley e interrumpir la prescripción. Enseguida vamos a hablar sobre la notificación. ¿Qué es la notificación? Es el acto a través del cual se pone en conocimiento de las partes o de otras personas o de quien deba cumplir una orden o aceptar un nombramiento expedido por quién, por el juzgador. Todas las providencias judiciales deberán notificarse dentro de las 24 horas siguientes a su pronunciamiento. Una vez realizada la citación, la parte demandada deberá señalar casillero para futuras notificaciones. Hablemos de que las notificaciones en audiencias y otras diligencias. Las notificaciones también se pueden hacer en persona, dentro de la audiencia o por boleta, cuando conste que la parte se ha ausentado. Las providencias que se dicten en el curso de las audiencias y otras diligencias se considerarán notificadas en la fecha y hora en la que ésta se celebre. Se deja salvo la notificación hecha a la parte que no concurra en el domicilio, casillero judicial, domicilio judicial electrónico o correo electrónico. Mientras que la constancia de la notificación obviamente va a estar subida en el sistema de SACHE, indicando el lugar, día y hora de la diligencia. Aquí también se puede notificar a los herederos. En ese sentido, si alguno de los litigantes fallece, se notificará a sus herederos para que comparezcan al proceso. A los herederos conocidos se les notificará en persona o por una sola boleta. A los herederos desconocidos o de quienes no se pueda determinar su residencia, mediante una sola publicación en la forma y con los efectos señalados en el artículo 56 de este código. La notificación se hará mediante providencia en la que se dispondrá contar con los herederos en el proceso. La publicación por la prensa contendrá únicamente un extracto de aquel documento que se está haciendo referencia. Hasta aquí esta dosis jurídica. Les esperamos en una próxima oportunidad.